el doctor Rafael García, a quien saludamos en la mañana. Rafa, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Hola, Guille, buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, vos sabés que a mí ayer hablábamos con Gustavo Chávez, justo hablando del tema de la donación de plasma, y él en un momento soltaba una opinión personal donde decía que, bueno, para él, en virtud de lo que venía viendo en los últimos 30, 45 días, todavía no estamos en lo peor de esta segunda ola, y quería saber un poco tus sensaciones también, ¿no? ¿Cómo lo venís palpando? Bueno, en realidad, digamos, la situación es bastante crítica, pero podría ser peor, sería la frase que se me ocurre. A ver, tenemos una cierta estabilización de la curva en alrededor de promedio 20 y pico de casos, o sea, cercano a los 30, pese a que ayer hubo 42, claro, teniendo en cuenta los testeos que se hicieron. Claro. Esa curva, que está relativamente estabilizada de la primera y segunda semana de abril, que fue cuando creció violentamente, claro, la curva de las dos últimas semanas de marzo a las 2 primeras de abril se duplicó, o sea, el número de casos. Entonces, casi era una curva como una pared. claro. Pero, bueno, luego se estabilizó, pero se estabilizó en un nivel alto para Bragado. Claro. Y lo que sucede con esto es lo siguiente: cuando hay más casos, al poco tiempo, a los días, aparecen más casos que tienen que ser hospitalizados. Y cuando hay más casos que van a ser hospitalizados, al poco tiempo aparecen más casos que tienen que ir a la unidad de terapia intensiva. Claro. De estos casos que van a la unidad de terapia intensiva, aumentan los casos que tienen que usar el respirador. Claro. Y de esos casos que utilizan el respirador, hay más gente que se muere. Claro. Claro. Todo esto va sucediendo, digamos, como que las curvas de enfermos, internados, UTI y muertes no van paralelas. Claro. A lo mejor está estabilizada la curva, pero ahora nos viene creciendo la cantidad de internados, la cantidad de gente en UTI y la cantidad de muertos. Claro, y se produce como un cuello de botella ahí, ¿no? Porque, por supuesto, el límite es las posibilidades que tiene nuestro hospital. Y en ese sentido, por supuesto, se ha ampliado y demás, pero sigue siendo un número finito de personas que pueden llegar en todo caso a la terapia intensiva, ¿no? Y esa es la mayor preocupación, la mayor tensión que se genera en torno al sistema de salud, ¿no? Sobre todo en una segunda ola que viene marcando, yo no lo recuerdo el dato de la primera, pero una altísima mortalidad en cuanto a la cantidad de personas que llegan a terapia intensiva, ¿no? Alrededor del 70%. Claro, es altísimo. 7 de cada 10 que llegan a terapia no sobreviven. En sí, no, el 70% de los que hay que hacerle respiración asistida. O sea, hay pacientes que se lo ponen en terapia porque han, digamos, su saturación ha disminuido, tiene parámetros que hacen que tenga que estar en terapia y a lo mejor zafan sin ser intubados, y de ellos sí hay más, pero el que está intubado, el 70% claro, muere. Claro. ¿Y ese es un número similar al de la primera ola, Rafa? Yo no lo recuerdo. Sí, más o menos. Ajá, bien. Más o menos, sí. El paciente que llega a la intubación normalmente es un paciente o añoso o con comorbilidades, con otras enfermedades, con algunos casos en los que no había mayores factores de riesgo. Pero lo que sí estamos viendo es que se está moviendo el grupo etario, o sea, estamos viendo más personas de 50 y pico de años con comorbilidades que entran a terapia intensiva. Claro. Y uno de los factores que evidentemente influye muchísimo es la obesidad. Mirá vos.
¿Están pudiendo notar ahí una diferencia respecto a la vacunación? ¿Ya se nota, si querés, en el tipo de personas que llegan al hospital el efecto de la vacunación? Sí, sí, porque al disminuir el grupo etario se ve que las personas añosas son menos las que ingresan. Claro. Y eso se puede deber a dos cosas, o a la vacunación o a que las personas añosas, como cuidan más su vida, se cuidan más. Claro. Pero yo diría que sí, porque si hay un altísimo porcentaje de personas de 70 años que han sido vacunadas y de 60 años para arriba, que ya también va en una curva ascendente la vacunación, la verdad que tiene que estar influyendo ya. Claro. Rafa, te quiero hacer una pregunta mirando algunos datos. Nosotros teníamos hace un mes la mitad de cantidad de contagiados activos en la ciudad, unos 280, 290, hoy estamos pisando los 400, y el hospital tenía en ese momento unas 20 camas ocupadas, hoy tiene, según el último informe, unas 38 camas ocupadas en general. La pregunta es, con este nivel de contagios, esa meseta que vos decís, ¿es factible que el hospital vaya hacia una saturación o, digamos, y en consecuencia te pregunto, ¿es necesario, te parece, ir hacia mayores restricciones, teniendo en cuenta que por ahora es la medida más efectiva para detener los contagios, ¿no? Sacando la vacunación que viene, pero viene como en todo el mundo a un ritmo, digamos, no el deseado, si se quiere, un poco lento. ¿Te parece que es el camino mirando el horizonte? Si vos mirás la curva y decís, bueno, mirá, tengo esta meseta de contagios, tengo esta cantidad de internados en el hospital, yo sé que en 10, 15, 20 días el hospital va a estar más cerca de su límite. En ese sentido, ¿crees que hay que ir hacia más restricciones teniendo en cuenta este escenario? Si algunos parámetros indican eso, sí. La provincia, o la nación, mejor dicho, tiene algunos parámetros que la provincia sigue y le indica a cada localidad en qué fase tiene que ir y podría indicarle a Bragado que pase a fase 2, que debería ser la misma fase que tiene AMBA en este momento, AMBA, Sí, tiene sí, Gran Buenos Aires, claro, y no Capital. Claro. Pero en general el Estado municipal seguía por lo que le dice la provincia. Claro. A ver, vos podés bajar de fase si el Ejecutivo Municipal lo decide. Claro, claro. No podés subir. Bajar a fase 2, consultando a la provincia. Lo que no podés hacer es subir de fase si no te lo dice la provincia. Claro. O sea, fase 3 que pasamos a fase 4 como estábamos antes. Claro. Pero lo que yo te pregunto es, ¿te preocupa esta meseta alta? Digo, ¿vos creés que es... si esta meseta alta vamos hacia el colapso del sistema sanitario en 10, 20, 30, 40 días, no importa, falta todo el invierno, o sea, faltan 90 días que son durísimos. Ayer Gustavo Chávez decía, bueno, la verdad es que yo no creo que estemos en el peor momento, que todavía falta para ese peor momento. Digo, vos, mirando estos datos, ¿creés que vamos hacia ese lugar? Lamentablemente, si no se dan dos situaciones que mejoren esta meseta, que empiecen a hacer bajar, sí. Las dos situaciones son que el grado de vacunación alcance la suficiente cantidad de población para que baje el número de contagiados, cosa difícil porque está difícil conseguir vacunas. Y la otra es que la conducta social de la población en general, no digo todos, pero sí a grupos poblacionales que no, por alguna razón, no entienden o no les interesa o tienen, digamos, poca recepción, empatía por los demás. Empatía, claro. Exactamente, siguen con conductas inapropiadas. Si eso no cambia, la estadística, que es lo mío, que es la epidemiología,
dice que vamos hacia el colapso. Bien. Y en ese colapso puede que algunos que se tienen esa conducta inadecuada no tengan lugar para ponerse en un respirador o lo hagan llegar a ese estadio a un familiar, digamos. Bien. O sea, repasando, en esta meseta alta de contagios vamos al colapso, más tarde o más temprano. Y sí, porque tenemos para agregar camas de internación, no sé, de base te arrancamos con 45 camas para COVID, pero podemos desocupar la sala general y distribuir esos enfermos. También tiene que colaborar en eso el privado, pero Claro. creo que eso está arreglado. Y entonces tendríamos otras 23 camas más o menos para internación general. Lo que no podemos expandir mucho es terapia, Claro, claro. porque sí tenemos cuatro camas más y 3 respiradores que estarían en condiciones de funcionar, pero lo que nos pasa es que no es los insumos o los lugares físicos lo que nos faltan, Claro, lo que es el personal. lo que hace un cuello de botella es el recurso humano. Claro, claro. Los médicos van a tener que atender esas 11 camas, los mismos médicos, porque Claro. no hay más terapistas. Claro. Y además, para 3 camas más que no están en el mismo lugar, va a haber que preparar personal de enfermería y de mucama entrenado y entrenarlo muy rápido. Obviamente, esta pobre gente no puede aprender rápidamente todo lo que es trabajar en Claro. terapia intensiva. Claro. Por lo tanto, la eficiencia del tratamiento en terapia intensiva se va a resentir indefectiblemente. O sea, por esta razón, no colapsamos, pero sí tenemos un trabajo menos eficiente. Rafael, te agradezco muchísimo. Creo que tus datos y tu información sirven para realmente ponernos en el lugar que corresponde, para entender lo difícil y lo compleja de esta situación actual que se presenta en nuestra ciudad y en buena parte también del país, pero a nosotros nos importa fundamentalmente lo que está sucediendo en Bragado y en el hospital. Para el final, un poco lo contabas recién, pero me imagino que la situación del personal en el hospital y sobre todo su estado de ánimo es de mucho agotamiento, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Ya te digo, al tener escasez de personal, se lo tiene que sobrecargar de trabajo. El vivir dentro del hospital, la gente no sabe. El que vive enfrente del hospital o está en el bar de la esquina no tiene ni idea de lo que pasa ahí adentro, y todas las tensiones, emociones, ansiedades, frustraciones y un montón de cosas emocionales que desgastan a lo largo del tiempo, porque primero es el cuidado personal también, Claro. no afectarse uno mismo y la familia, y lo otro es ver que a veces por toda la voluntad que se ponga la gente se muere, ¿no? Claro, claro. Y eso es, me imagino, dificilísimo de sobrellevar y significará seguramente, o significa, un golpe anímico terrible para los profesionales y el personal de salud del hospital que está ahí en el día a día y tiene que ver eso que sucede, esa guerra sin balas que tiene víctimas. Por eso es una guerra, porque tiene víctimas fundamentalmente. Rafa, gracias por el tiempo. Un saludo enorme. Al contrario, Guille, saludos para ti y toda tu familia. Adiós. Adiós.